Y en medio de esta situación tan compleja, el asesinato del comandante de policía del Tarra, el secuestro de 25 militares en el Patía, pues se da una discusión bastante delicada entre ACORE, el expresidente de ACORE, que es el gremio que reúne a todos los militares en retiro, y el presidente de la República, por la multitudinaria marcha de ayer en la Plaza de Bolívar, donde los militares en retiro llenaron la plaza, Paula. Pues mire, es que el coronel en retiro, John Marulanda, estuvo hoy hablando en medios de comunicación explicando un poco cuáles habían sido las razones que habían llevado a los militares retirados pues a pronunciarse, manifestarse en la Plaza de Bolívar, como lo veíamos ayer. Allí utilizó una frase, habló de defenestrar al presidente Gustavo Petro, como ocurrió en Perú. Esta es una palabra, bueno, que significa sacar o expulsar a alguien de su cargo. Escúchenlo ustedes. Yo creo que Colombia está siguiendo los pasos del Perú y yo creo que en el Perú las reservas fueron exitosas en el sentido de que allá lograron defenestrar a un presidente corrupto. Aquí vamos a tratar de hacerlo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero. La frase, por supuesto, ya les decíamos, desató tremenda polémica. Sin embargo, minutos después, en esa misma entrevista, el expresidente de ACORE se retractó de lo dicho, aseguró que se refería al expresidente de Perú, Pedro Castillo, que no a la situación de Colombia y que él respeta y reconoce al presidente Petro como mandatario electo. Yo creo en el presidente, todos creemos en el presidente actual, todos hacemos votos por la democracia y todos hacemos votos porque el presidente Entonces, siga. ¿qué quiso decir con defenestrar al presidente? Es que usted lo dijo, y eso es muy grave. Usted está atentando contra la democracia, señor coronel. ¿Qué significa defenestrar al presidente? Defenestrar al presidente del Perú, claro. No señor, usted dijo al presidente de Colombia. Usted hizo alusión al presidente del Perú. Eso se llama papayazo. Bueno, y desde Sucre el presidente Gustavo Petro pues se refirió a estas declaraciones bastante desacertadas del expresidente de ACORE, de John Marulanda. Dijo lo siguiente el presidente: la causa es la democracia. No pensar que porque alguien ganó con la voluntad del pueblo y es diferente a como se piensa, entonces hay, qué palabra tan triste, defenestrarlo, darle golpe de Estado, como si nosotros fuéramos pendejos, como si fuéramos bobos. No, ese no es el destino de Colombia. Que se queden con sus nostalgias del pasado, que se queden allá pensando que la seguridad consiste en que un mafioso se abrace con un senador mientras hace la lista de los que van a asesinar en la noche. Y el presidente fue más allá, hizo en ese mismo escenario un llamado a una movilización masiva, popular, para detener un posible golpe de Estado en Colombia. Esto fue lo que dijo. A decir que como llegó por primera vez un presidente que en lugar de buscar cómo quitarle la tierra al campesino para quedarse con ella o entregárselo a sus amigotes y amigotas, la está entregando al campesino, se la está devolviendo. Entonces hay que darle golpe de Estado, dice uno de esos coroneles retirados. Y se llama así mismo demócrata. Es decir, a burlarse de la decisión de 11,5 millones de colombianos por la fuerza. Claro, ¿cómo no va a pensar así si es que terminaban aplaudiendo y ayudando al que le parecía que era igual la vida de una res, de una vaca, que la vida de un ser humano? Y que por tanto había que descuartizarlo. Los golpes de Estado se resisten y se vencen con la movilización del pueblo. Ahí lo tienen. Eso fue lo que sucedió hoy entre John Marulanda, expresidente de ACORE, los militares en retiro, y el presidente. Todo se da, ¿por qué? Por la marcha que hubo ayer multitudinaria, donde los militares en retiro llenaron la Plaza de Bolívar, quitaron la bandera del M-19, del busto de Simón Bolívar en la plaza, e hicieron democráticamente una protesta. Pero esa protesta se dio para distintas interpretaciones, Paula.
Pues sí, por eso los militares en retiro que participaron ayer en esta manifestación han estado hoy ahondando un poco más en cuáles fueron esos motivos, esas razones que los llevaron a salir a la calle. Todo porque el presidente Gustavo Petro, bastante tarde, hasta la medianoche, puso un trino en el que decía que esta manifestación se había dado porque los militares querían que regresara esa mesada 14 que ellos recibían, que es como una mesada complementaria que fue retirada a los exmiembros de la Fuerza Pública por decisión del Consejo de Estado. Pues bien, aclaran ellos que no tiene nada que ver con esto, que no es lo que están pidiendo, sino que protestan porque no están de acuerdo con las políticas del actual gobierno. Tras las manifestaciones de militares y policías retirados en la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro, adjuntando una foto de la protesta, aseguró que no ha derogado la mesada 14. Me reuní con la Asociación de Veteranos hace un mes y fuimos claros en su sede en afirmar: el gobierno no derogó la mesada 14, está de acuerdo en recrearla. Pensamos que militares y policías activos que cumplan actividad administrativa deben dejarla para pasar a la seguridad en el territorio y los cargos pasarán a ser ocupados por veteranos o sus familiares. No obstante, al consultar a los exuniformados y expertos constitucionalistas, hicieron la claridad que policías y militares nunca salieron a la Plaza de Bolívar a hacer exigencias sobre dicha mesada. La convocatoria se hizo por las inconformidades en las políticas del nuevo gobierno, fue lo que señalaron. La gente que estaba protestando ayer en la Plaza Bolívar, yo tengo mi despacho a una cuadra, los salí, los vi, por supuesto que no estaban reclamando exclusivamente ese tema. Es más, entre las arengas yo no escuché que hablaran de la mesada 14. No es crear ninguna clase de violencia ni crear un contrapeso al gobierno nacional, sino más hacer un llamado en diferentes temas que observamos que no está bien direccionado y que posiblemente van a traer problemas al país afectando su democracia. Según el general Camacho, el actual gobierno, en lugar de incentivar las tropas y las filas de la policía, se ha dedicado a otorgar beneficios a personas que ellos en su momento capturaron con gran esfuerzo. El tema de las libertades a grandes narcotraficantes y a terroristas que en su momento fuimos capturando con todos los elementos materiales probatorios para tenerlos a buen recaudo en los centros carcelarios. La fuerza pública, muchos de los que estuvimos ayer en ese sitio, perdimos hombres y mujeres detrás de estos delincuentes para que ahora vayamos a sacarlos, que son personas que no han tenido ninguna clase de resocialización y sería un caos para el país tenerlos en la calle. El ex policía criticó los acuerdos de cese al fuego que el presidente Petro hizo con grupos al margen de la ley. Indicó que nunca ha existido un cese bilateral. Entrar a un proceso de paz con un cese unilateral donde los únicos que están cumpliendo la fuerza pública, eso no puede ser. No hay unas reglas claras, no hay una delimitación del territorio. Ellos no pueden estar con armas y de manera ilegal en los cascos urbanos. Camacho dijo abiertamente que militares y policías en este gobierno están con las manos atadas. Porque si no se meten en una violación al proceso de paz, ¿sí? Pero sí, ellos pueden hacer lo que quieren, siguen matando policías, siguen afectando la vida de ellos, secuestrando, extorsionando a los ciudadanos, y pues hoy están cumpliendo el tiempo, personas con 20, 25 años de servicio están retirando con toda esa capacidad, esa experiencia estratégica que pueden manejar, y eso es una gran pérdida. Una gran influencia es la desmotivación y que no sienten que haya como un futuro promisorio para las fuerzas y se van retirando tomando esta decisión cuando cumple su tiempo. Por lo pronto, los miles de policías y militares retirados no descartan adelantar una nueva manifestación ni tampoco crear un partido político a mediano plazo. Eso que pasó ayer es una mezcolanza de hechos muy graves, muy delicados, por varias cosas. Reducir la marcha de ayer a un tema de mesada, pues no está bien, porque esa no era la motivación, es desviar la atención sobre lo que realmente estaban pidiendo los militares. Y lo del coronel Marulanda, válgame Dios. Que ida de luces, papayazo, como lo quiera llamar, pero de la mayor gravedad, porque eso no se puede decir en un Estado de Derecho. Es una lástima sobre todo eso, que se haya desviado la atención de lo realmente importante. Usted ayer incluso, Mauricio, lo alcanzaba a comentar y decía, mire, esto que pasó, que sí es importante y diciente, pues no debe servir para convertirnos en dos bandos, sino que desde el Ejecutivo deberían estar observando con lupa, con detalle lo que está sucediendo, a ver cómo se corrige y se convoca.
¿no? Ya un llamado a la unidad, no a lo que estamos en este momento. Pero el presidente respondió. De acuerdo, un hecho político es importante en sí mismo, pero también en la manera como queda en la memoria colectiva. Y en la etiqueta que ha tenido este hecho político del día de ayer en la memoria colectiva ha ido evolucionando a pasos agigantados en solo 36 horas y vean ya en lo que vamos. Un hecho político tremendamente significativo, lo decíamos anoche, que tenía que esta congregación de militares retirados, de reservistas, etcétera, etcétera, en la Plaza de Bolívar, que tenía 3 propósitos fundamentales, lo recordábamos anoche. El primero de ellos, el ir en contra de las reformas propuestas por el gobierno del presidente Petro, no de todas en general, sino de aquellas que van contra la libertad y el orden. Vuelven a aparecer esos 2 conceptos y eso estaba presente en la convocatoria de ayer y eso fue repetido en la Plaza de Bolívar ayer. Segundo motivo para hacer esta convocatoria, el respaldo a la fuerza pública, no solamente el respaldo solidario, sino también el respaldo al rol que le reconoce la Constitución como el legítimo garante del orden institucional. Háganme el favor si no tiene sentido ese respaldo cuando hablamos el día de hoy, en el caso del Tarra, en norte de Santander, de la muerte por parte de un francotirador del comandante de la policía, o cuando hablamos el día de hoy del secuestro de 26 militares y 2 policías en el Patía, en Cauca, que ya fueron liberados, pero que nos retrotrae al episodio infausto de 79 policías secuestrados por un grupo de campesinos infiltrados por las disidencias de las FARC, que fue descrito por el gobierno como un cerco humanitario. Háganme el favor si ese objetivo no era legítimo. Y un tercer objetivo legítimo, también el defender y salir a las calles para defender la separación de poderes, justamente días después de que el presidente amagó con decir que era el jefe del fiscal, ni más ni menos. En ese contexto pasan las horas y en la noche se vuelve una narrativa distinta, que es la que viene de la Presidencia de la República, que dice: todo eso, 2/3 partes de la Plaza de Bolívar estaban llenas de gente protestando para conseguir nuevamente la mesada 14, una causa que ni siquiera se había oído en la misma Plaza de Bolívar, como lo acabamos de atestiguar, y tampoco hacía parte de los motivos de la convocatoria, desviando la atención. Pero vean ustedes la maravilla del coronel Marulanda de Acore con las que sale, que no solamente es un llamado que es ilegal, inconstitucional, el llamar a defenestrar al presidente legítimamente elegido en la democracia colombiana, sino que es el papayazo de magnitudes colosales. ¿Por qué? Porque la narrativa vuelve y cambia. Hoy todo el mundo está hablando de ese llamado, de esa frase del coronel Marulanda, donde habla de defenestrar al gobierno, y está hablando de las palabras del presidente Petro, que dice, entre otras cosas con razón, oiga, ¿cómo así que están amenazando aquí con un golpe de Estado? Y el presidente Petro, que es muy bueno cuando se trata de confrontar, cuando se trata de debatir, cuando tiene un rival sólido enfrente que es su antagonista y que es su némesis, pues inmediatamente construye otra narrativa. La manera de detener el golpe de Estado es con el pueblo en las calles. Un ingrediente más para llamar al pueblo a las calles. Ya nadie se acuerda de los 4 motivos de la convocatoria de los militares ayer. Hoy todo el mundo se acuerda del presidente de Acore diciendo que hay que defenestrar al presidente Petro y el presidente Petro llamando a la gente a las calles a defenderse de un golpe de Estado. Háganme ustedes el favor. Bueno, hoy a la medianoche acaba este polémico título 42 de la era Trump, que va a traer, dicen los expertos, una gran ola migratoria y va a multiplicar este tipo de expulsiones o deportaciones masivas de los Estados Unidos. Pues mire, es que las autoridades migratorias ya hablan de que ellos estarían esperando unas 13.000 personas por día en las fronteras intentando entrar, todo porque el mensaje tal vez se ha entendido mal y creen que entonces, como se acaba el título 42, pues ahora pasar por la frontera va a ser mucho más laxo y mucho más fácil. Pues la administración Biden ya ha anunciado nuevas políticas, dicen que eso no es así y han insistido en el mensaje en que la frontera no está abierta. Esta noche a las 11:59 p.m. hora del este finalizará la orden de salud pública del título 42 de la era pandémica. A partir de la medianoche, las personas que lleguen a nuestra frontera sur estarán sujetas a nuestras autoridades de inmigración, según el título 8 del Código de los Estados Unidos. La espera para miles de migrantes está por terminar.
Luego de 3 años del título 42, una estricta política de la era Trump impuesta por la llegada de la pandemia del COVID-19, nuevas reglas comenzarán a regir en la frontera. Sin embargo, esta sigue siendo la advertencia del gobierno de Joe Biden. Quiero ser muy claro, nuestras fronteras no están abiertas. Y es que a partir de este viernes regirá nuevamente el título 8, una antigua política usada en la frontera antes de la pandemia, aunque podría ser un salvavidas para miles de migrantes que están en las ciudades mexicanas fronterizas, también podría convertirse en un arma de doble filo. La normativa establece que las personas ya no pueden ser rechazadas o deportadas sin una evaluación de solicitudes de asilo. Sin embargo, se necesitará una causa creíble de persecución en los países de origen para que los migrantes puedan permanecer en Estados Unidos hasta que se adopte una decisión sobre su estatus. Además, el asilo podrá ser negado a aquellos que lleguen a la frontera sur y no hayan presentado primero una solicitud por internet o pedido de protección en uno de los países de tránsito. El título 8 establece que por cada intento de cruzar la frontera sin permiso legal, los migrantes podrán recibir multas que van desde los 50 hasta los $250, pero también penas de los 6 meses a 2 años de prisión. Aquí es lo que eso significa. Si alguien llega a nuestra frontera sur después de la medianoche de esta noche, se presumirá que no es elegible para asilo y estará sujeto a consecuencias más severas por entrada ilegal, incluida, como mínimo, una prohibición de reingreso de 5 años y un posible proceso penal. Desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aseguran que reforzarán la frontera norte. Para esto serán enviados más elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la zona. Cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que no haya caos y mucho menos violencia en la frontera. Estamos nosotros ayudando en el sureste para que se proteja a migrantes. Instrucción de no utilizar la fuerza. López Obrador también instó a Biden a trabajar en acuerdos con Cuba, Venezuela y otros países para que sus ciudadanos no tengan que emigrar. La migración ilegal, un problema complicadísimo que tiene una dimensión micro, donde uno se da cuenta de los problemas en carne humana, y una dimensión macro de las políticas públicas. Veíamos el caso de estos colombianos, los primeros que van regresando de una oleada de unos 10.000, 15.000 que pueden regresar en las próximas semanas, que relatan con detalle el tratamiento que sufrieron por parte de las autoridades de Estados Unidos. Evidentemente, cada país verá cómo maneja a los inmigrantes ilegales y eso pone de presente la importancia que ha tenido la política migratoria de Colombia al recibir 2 millones largos ya de migrantes venezolanos sin que ocurran esta clase de abusos, sin que ocurran esta clase de situaciones graves. Obviamente cada país verá cómo los maneja, tendrá su política pública, pero quiero destacar esa acción de Colombia que ha sido tremendamente valiosa y tremendamente importante. Ahora, vámonos a la política general. Se acaba el título 42. El título 42, una política tremendamente fuerte y represiva impuesta por la administración Trump con la circunstancia de la pandemia contra los migrantes, que básicamente expulsaba de manera expresa a los inmigrantes que no tuvieran la capacidad de demostrar que estaban en condiciones de pedir un asilo o que tenían algún tipo de documentación legal. Pero vean ustedes la gran paradoja. Se acaba la política más represiva de los últimos tiempos en términos migratorios y ahora la administración Biden queda entre la espada y la pared. ¿Qué quiere decir eso? Que si es demasiado laxo va a sufrir las críticas no solo de la derecha en Estados Unidos, sino de sus contrincantes republicanos. Y si es demasiado fuerte, pues va a recibir las críticas de sus propias bases y de su partido. Parecería que cuando uno quita la política más estricta y más rigurosa y más represiva, hay que ser más represivo todavía para demostrar que no se están abriendo las puertas. No sabemos si el título 8, que entra a regir a partir de las 0 horas de la noche de hoy, va a ser más represivo que el título 42 o no, pero ustedes ya han visto a las autoridades, han llevado la Guardia Nacional a las fronteras, a los puntos críticos para empezar a defenderse de posibles entradas masivas de migrantes. Han dicho que no se va a aceptar ningún tipo de solicitud de asilo
a alguien que haya pasado por un tercer país. Es decir, el que llega directo de su país allá, vaya y venga. El que pasa por un tercer país, que es la inmensa cantidad de los migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos, se está discutiendo que no sería candidato para ser asilado. En fin, candados por aquí, candados por allá, candados más allá. Y Joe Biden, paradójicamente, el demócrata, el más laxo, el que está más a la izquierda o más al centro de Donald Trump, va a terminar siendo quizás más represivo que Donald Trump con la migración en este tránsito del título 42 al título 8. Volvamos al plano nacional. Hoy fue el segundo día de audiencias ante la JEP para Salvatore Mancuso, el que era comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y hoy, en su declaración, salpicó a Ernesto Samper Pizano, al gobierno de Samper. El ex jefe paramilitar dijo que ese gobierno tenía clarísimo y sabía que la desmovilización del EPL era falsa y que incluso Carlos Castaño habló con el entonces ministro Horacio Serpa sobre ese tema. Durante la audiencia de este 11 de mayo, Salvatore Mancuso aseguró que el gobierno del entonces presidente Ernesto Samper sabía de la supuesta falsa desmovilización del EPL en 1996. El comandante Castaño habló con Serpa directamente, o sea, desde el gobierno de Serpa era Samper sabían que esto era una operación de autodefensa que estaba involucrada en este tema de desmovilización. El ex paramilitar, que purga una condena en Estados Unidos por narcotráfico, fue enfático en afirmar que el entonces ministro del Interior sabía que todo se trataba de una farsa. Y en el alto gobierno existía la conciencia de lo que usted llamó en esta audiencia una farsa o un encubrimiento de lo que realmente estaba sucediendo. Así es, su señoría, porque el comandante Carlos habló directamente con el ministro Serpa y le dijo que íbamos a adelantar estas operaciones, que nos ayudara con ellos, entonces le dijo que le iba a mandar una persona. Mancuso también reveló que en territorio venezolano hay fosas comunes de víctimas del paramilitarismo. A Venezuela se fueron todas estas personas, su señoría, inicialmente, aproximadamente eso pasa por encima de 200, creo yo. Yo quisiera y estoy dispuesto y le solicito de manera respetuosa a ustedes, su señoría, que me permitan al lado de ustedes ir personalmente con ustedes para que puedan identificar dónde quedan esos lugares. Y contó que recibían todo tipo de dotación de la fuerza pública. Recibíamos después de combates donde había, digamos que legalización de falsos positivos. Ellos simulaban un pequeño combate, le entregábamos los muertos, el armamento, y ellos nos entregaban toda la munición que reportaban gastada en ese combate. Pero efectivamente esa munición la recibimos nosotros, granadas, etcétera. Las audiencias de Mancuso ante la JEP continuarán la próxima semana. Y qué coincidencias de la vida, Mauro, porque el presidente Gustavo Petro hace 24 horas había dicho en su cuenta en Twitter: yo sí creo que toda la verdad sobre los conflictos de Colombia debe aparecer. Paréntesis, puntos suspensivos. Y más adelante dice: la JEP evaluará las declaraciones de Mancuso. Invito a los demás jefes paramilitares a seguir su ejemplo e invito a quienes fueron de la SAUCE a cerrar el proceso de paz abierto en pasados gobiernos, garantizando el cumplimiento de los pactos allí alcanzados. Pues habló Mancuso y salpicó a su gran aliado, a Ernesto Samper. No, aumenta sin duda su abanico de salpicados cada vez que hace sus declaraciones, además las dice con mucho detalle, ¿no? Como con muy estudiado todo lo que está diciendo, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde están las pruebas? Se pueden decir muchas cosas, pero mientras no se aporten las pruebas, pues digamos que todo queda ahí como muy etéreo, ¿no? Y recordemos que esos discursos etéreos, a veces con protagonistas más sensacionalistas, a veces con protagonistas más banales, son los que está evaluando la JEP. Acuérdense ustedes, Salvatore Mancuso está en este momento y durante 4 audiencias, las 2 siguientes serán la próxima semana, como veíamos en la nota, tratando de persuadir a la JEP de que la información que él tiene le resultaría útil a la JEP para desentrañar, para contribuir a documentar más los macrocasos que tiene abiertos la JEP, por lo menos algunos de ellos. Las 4 sesiones abarcan el papel de la relación entre los paras y la fuerza pública, el papel de las convivir, el papel de otros funcionarios distintos a la fuerza pública y fuera de eso las filtraciones de parte del DAS. Esos temas son los que ha venido tocando de manera general Salvatore Mancuso. ¿Qué pasa al final? Que la JEP evalúa y dice: vea, aquí hay
nada nuevo y entonces no nos sirve. O aquí hay muchas cosas nuevas, pero de dudosa justificación, entonces no nos sirve. O aquí hay muchas cosas nuevas que se pueden documentar y nos pueden ayudar a desentrañar aspectos de los macrocasos que estamos adelantando, y en ese caso sí aceptaría a Mancuso dentro de la JEP. ¿Qué significaría que Mancuso estuviera dentro de la JEP? Que una vez regresara al país y le fueran imputados cargos en cantidades y probablemente sentencias en cantidades, esas sentencias se podrían cambiar en la medida en que fuera acogido por la JEP y tuviera el tratamiento preferencial de la justicia transicional. Habrá que ver si la JEP termina siendo persuadida. Mientras tanto, mientras conocemos ese resultado a partir de las 2 audiencias de la próxima semana, la gran pregunta que todo el mundo se hace es, bueno, ¿y nombres para aquí, nombres para allá, resulta, no resulta, implicaciones políticas? Por una parte, lo que acabamos de mencionar, que el presidente Petro dice que hable Mancuso, habla Mancuso y termina salpicando al gobierno de Ernesto Samper, aliado del presidente Petro. Pero no solo salpica hacia allá, volvió nuevamente en las últimas horas a señalar a Francisco Santos diciendo que él había jugado un papel importantísimo en la legitimación de las autodefensas a través de narrativas de prensa. Francisco Santos, hay que decirlo, ha dicho, vea, a mí ya la justicia me evaluó, yo sí me reuní un par de veces con Castaño, pero no trascendió mayor cosa y la justicia declaró que no había nada allí. Entonces vean ustedes cómo vuelven a aparecer ciertas cosas sin ningún tipo de fundamento, otras cosas que ya están cerradas y otras que abren interrogantes que solo podrá resolver la JEP si les sirven o no. Bueno, el santismo está muy preocupado por la paz total. Ayer sabe que tuve una muy buena conversación con un exministro del presidente Santos. Ellos dicen, a nosotros nos costó mucho, 8 años, un proceso de paz con una guerrilla, claro, era la más grande, pero nunca debilitamos a la fuerza pública, no permitimos que Venezuela se convirtiera en el santuario de ellos y nos costó muchísimo llegar hasta allá. Hoy mandaron una carta diciéndole algo parecido al presidente, diciéndole, puede cometer errores si usted pretende una paz tan ampliada con todos los grupos al tiempo. Pues mire, esa carta se llama Manifiesto por la Paz. Usted ya lo ha dicho, la firman exfuncionarios del gobierno del presidente Santos, también algunos académicos, y allí se refieren pues en detalle a algunas preocupaciones sobre cómo está tomando el rumbo este proceso de paz que se busca adelantar en este gobierno bajo este proyecto de paz total. Hablan de la importancia de garantizar el orden público, también de la cautela al proceder e incluso hablan de la ley de sometimiento. Expresan inquietudes, hacen recomendaciones. Rafael Pardo, Juan Camilo Restrepo, el general Freddy Padilla de León, Enrique Santos, Eduardo Pizarro, Moisés Wasserman, Camilo Reyes y Jorge Botero son algunos de los líderes que firman el documento que desglosa una serie de recomendaciones para que no fracase la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro. Es menester que el Estado ejerza de manera permanente su obligación de garantizar el orden público. Fragilidades o vacilaciones en este campo pueden estimular e incluso fortalecer actividades delictivas. Los firmantes también advierten los riesgos de negociar un nuevo acuerdo de paz con las disidencias de las FARC. Aseguran que casi la totalidad de los que integran esas filas refrendaron el proceso de paz en 2019. Es preciso proceder con especial cautela para evitar un círculo vicioso de negociaciones, fracturas, incumplimientos y nuevos acuerdos. El ideal sería incluso que estos grupos se acogieran a lo ya pactado en La Habana con las FARC-EP. Frente a la ley de sometimiento, esperan que la norma lleve a que se terminen las empresas criminales y no se abra la posibilidad de una renovación de estos grupos. Bueno, y a propósito de Venezuela, hoy el ministro de Defensa, Iván Velázquez, se reunió con su homólogo, con el doctor Vladimir Padrino, y también se reunió con el presidente Nicolás Maduro. Ahí está la foto de la reunión del ministro de Defensa. El objetivo es estrechar lazos entre los dos ministerios para tratar de restablecer como tal las relaciones. Y de paso le devolvieron a Colombia 2 lanchas que en el año 2020 se las llevó el río, 2 lanchas de la Armada colombiana que se las llevó el río y terminaron en Venezuela. Obviamente los venezolanos no las devolvieron, hasta ahora se las devuelven al ministro Velázquez. Y en el primero de 3 días de recorrido que va a hacer la alcaldesa de Bogotá por la región del Sumapaz, la mandataria Claudia López le hizo un llamado a los habitantes para que no se dejen intimidar por los grupos armados y aseguró que la paz no se hace desde las oficinas, sino en el territorio. Por su parte, el Ejército Nacional desplegó tropas en los límites de Cundinamarca y Meta en desarrollo de la Operación Ezequiel. La primera parada de la alcaldesa fue en el municipio de Cabrera, Cundinamarca, donde explicó las razones de la toma institucional a la región del Sumapaz. Los que se tienen que ir
son los violentos. A esta región la azotaron décadas de conflicto armado. Y lo único que quiere la región de Sumapaz y todo Colombia es paz. Pero la paz no es un eslogan, no la vamos a lograr desde un escritorio. La paz la logramos apoyando a la policía, apoyando al ejército. Es el ejército el que se va a quedar. No las disidencias de ningún grupo armado ni de ningún ilegal que venga a atormentar a la ciudadanía. Casi al tiempo, más de 11.000 miembros del Ejército Nacional, en desarrollo de la Operación Ezequiel, hicieron presencia en el límite entre los departamentos de Meta y Cundinamarca, donde según alertas de la Defensoría del Pueblo, hay interés de las disidencias de las FARC por hacer presencia. Estamos trabajando articulados dentro de este límite de estos dos departamentos con las dos brigadas. Igualmente, disuadir cualquier intención de estos grupos al margen de la ley, darles una tranquilidad a los cundinamarqueses, a los capitalinos, igualmente a nuestro departamento del Meta, que estamos haciendo lo que nos corresponde, dando cumplimiento a la Constitución y a la ley. La mandataria presidió una reunión con juntas de acción comunal en la vereda La Unión del Sumapaz. La paz, que es la paz que queremos para nuestro territorio, es esta presencia institucional, es seguir haciendo las cosas bien, es seguir trabajando en equipo y es seguir trabajando en equipo con la comunidad campesina, con nuestros municipios vecinos. Mil gracias por esta invitación. La seguridad de todo el Sumapaz, que el Sumapaz no es una jurisdicción o es otra. El Sumapaz somos todos los que estamos aquí. El Sumapaz es Meta, es Bogotá, es Cundinamarca, también es Tolima y también es el Huila. El único propósito nuestro es garantizarles a ustedes seguridad y tranquilidad para que nuestras preocupaciones sean las de presentar proyectos para beneficiar a la comunidad en la que vivimos. La alcaldesa pasará la noche en el batallón de montaña de las Águilas y este viernes visitará el Cañón del Duda en el departamento del Meta. Ahí tienen ustedes un bloque completo relacionado con la paz total, sus distintas facetas y sus implicaciones políticas. Y creo que es muy relevante unir dos de estas notas. La primera, la del Manifiesto por la Paz, presentado por exfuncionarios del gobierno de Juan Manuel Santos, donde se señalan diferencias entre el proceso de paz con las FARC y el proceso de la paz total. Me parece que de los múltiples puntos que están señalados y analizados, el más relevante es el que tiene que ver con la fuerza pública, con el desestímulo que se ha hecho en este gobierno a la fuerza pública, con esas ambigüedades en las instrucciones que se les dan, puede atacar, no puede atacar, hay cese al fuego, no hay cese al fuego, con ese sí, con el otro no, las inmensas dificultades prácticas de estar negociando, dialogando, ya no se sabe si dialoga con el uno o negocia con el otro, con múltiples grupos, algunos con estatus político, otros simples criminales que van a negociar con la Fiscalía, que hace parte del Estado, por supuesto. Esa situación creo yo que es la diferencia más significativa que hay entre los dos procesos de paz y hacen bien en señalarlo estos funcionarios. ¿Por qué? Porque en últimas cualquier negociación, sobre todo si se trata de una negociación con actores ilegales armados, requiere lo que se diría de manera coloquial zanahoria y garrote. Si uno esconde el garrote y solo ofrece zanahoria, le agarran pues hasta el codo. Eso por una parte, pero por otra parte decíamos implicaciones políticas de la paz total. Vean el fervor y vean el énfasis con que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, está diciendo hay que apoyar a la fuerza pública, hay que apoyar el ejército y la fuerza pública son los que permiten hacer la paz y mantener a raya a los delincuentes y criminales. Un discurso totalmente distinto, 180 grados de diferencia frente al discurso del gobierno nacional, de los cercos humanitarios, de la no agresión, de las cosas que dice el ministro de Defensa y el mismo presidente Petro. Y allí se empieza a insinuar una figura, la de Claudia López, vamos a ver si le alcanza la gasolina, porque tiene muchos hándicaps, que empezaría con un discurso crítico, no de hoy, de las últimas semanas, y ahora incluso con este hecho de quedarse a dormir en el Sumapaz, a mostrar una diferencia frente a las fuerzas, a la fuerza pública, frente a la política de paz y frente a la política de seguridad. Hay quienes dicen que Roy Barreras, cuando pase todo este tejemaneje del Consejo de Estado y demás, y quede libre y pasen las elecciones, sería otra figura. Esas dos figuras de centro-izquierda, alguno dirá que Claudia es de centro-derecha, pueden ser más complejas para el pacto histórico que cualquier figura de la derecha, que como vimos al comienzo de este noticiero, lo que hace es fortalecer al presidente Petro y al pacto histórico. El presidente Petro convocó una mesa de trabajo para mirar cómo se atenderá la posible llegada del fenómeno del Niño.
Presidenta de Acolgen le hizo una invitación al presidente Petro y a su gobierno a que mire a las empresas de energía eléctrica sin prevenciones y a que no los vea como contradictores, sino como aliados con los que se puede construir. Sino para que se haga una mesa con los actores propios, con el gobierno, con las entidades nuestras, para estudiar las fórmulas, incluso si hay experiencias en el mundo que puede haberlas, porque este es un problema que estamos afrontando en todas partes. ¿Cómo se convierte el tubo del gas natural en tubo de hidrógeno? Ahí ya los ingleses tienen unas fórmulas. Petro convocó mesa de trabajo entre empresarios y gobierno en busca de fórmulas para hacer estos cambios en un corto plazo. Y desde allí abrió la puerta para que se realicen proyectos asociativos por medio de alianzas público-privadas entre el sector energético y Ecopetrol. Una alianza público-privada con Ecopetrol, porque nuestro músculo financiero en el Estado no es completamente público, puede asumir el reto de que Colombia realmente abarque la posibilidad de producción de hidrógeno verde, que según los estudios hasta ahora hechos es la cuarta más barata del mundo. Eso dicen. Energía de la Guajira, puerto, si queremos exportar, agua, Río Magdalena. Aclaró que en su gobierno no habrá una transición brutal, por lo que le pidió a las empresas térmicas sentarse a evaluar los costos de la transición. Nosotros tenemos que saber cuánto nos cuesta la transición. Sabemos que es una gran ventaja, sabemos que podemos ganar hacia adelante, pero eso cuesta. Ahora cuesta. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo vamos nosotros? ¿Cómo pasamos de la energía fósil a la energía limpia en nuestra matriz energética en el corto plazo? Es sustituir, pero puede hacerse pactadamente, no brutalmente. Reiteró que estas exportaciones de energías limpias participarán del potencial que tiene La Guajira, donde se podría generar 25 gigas, tanto solar como eólica, como parte de las 65 gigas que es el potencial total de Colombia. Ojo a las frases relevantes del discurso del presidente Petro en este Congreso de Acolgen, en la Asociación de los Generadores de Energía del país. Una de ellas, la instalación de mesas de trabajo entre el gobierno y el sector privado. Ojo que eso es muy importante. Generalmente de esta clase de eventos a los que va el presidente salen los empresarios por un lado regañados, por otro lado el presidente diciendo que va a tomar medidas, etcétera, etcétera. Pocas veces salen mesas de trabajo para encontrar objetivos comunes. Y lo segundo, termina diciendo el presidente Petro, las cosas se pueden hacer concertadamente y no a las malas. Otra frase que no es muy usual oírle cuando se refiere a, cuando se dirige más bien a un auditorio del sector privado. Pero no fue lo único raro que pasó hoy en este Congreso de Acolgen. Los asistentes cuentan dos cosas muy interesantes. La primera de ellas, primero iba a hablar el presidente Petro y después la ministra Irene Vélez. Y cualquiera diría, bueno, donde el director de orquesta pone el tono, los músicos agarran el tono. Entonces, que primero hablara el presidente Petro significaba que la ministra Vélez pues ya sabía más o menos por dónde irse. El presidente Petro, de manera bastante inusual, se demoró, no llegaba, entró la ministra Vélez y la ministra Vélez dijo que el fenómeno del niño, no, que eso no tenía mayor problema, que eso estaba conjurado, que no había que hacer sensacionalismo, que había ya unos mecanismos de acción dentro del ministerio. Y llega minutos después el presidente Petro y arranca su discurso diciendo, pilas, que el fenómeno del niño sí es una amenaza, y es una amenaza que nos pone como imperativo el avanzar en la transición energética. Y ahí se abren esas frases de mesas de trabajo con el sector privado y de encontrar objetivos comunes por las buenas y no por la vía de la imposición. Vean qué interesante fue este Congreso de Acolgen y vean qué interesante fue esa desmentida de alguna manera del presidente Petro a su propia ministra de Minas. Bastante relevante.